Se está empezando a ver, ¿no? Digamos que la colita de la crisis pues está ligada con la cartera vencida, ¿no? Y está ligada con esta operatividad que tienen que dar los bancos extra, porque el dinero que no se paga, no solamente no se paga, sino que hay que perseguir que se pague, y eso cuesta, todo cuesta. Y como siempre, Don Dinero nos actualiza sobre estos temas. Esta mañana te saludo, querido Alberto Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, qué gusto saludarte, como siempre, un verdadero placer. Pues sí, Pedro, como tú lo dices, bien lo dices, pues sí, el tema de la cartera vencida, el tema de la problemática de los bancos es un tema que pues, poco a poco vamos a ver de manera más clara, sobre todo porque hay coincidencia entre los expertos que pues el repunte de la economía en este último trimestre que estamos viviendo va a ser muy discreto. O sea, después del rebote que pudo haber tenido la economía o que tuvo la economía en el tercer trimestre, pues en el cuarto trimestre las circunstancias no va a ser fácil. ¿Por qué? Pues porque pues hubo un fuerte golpe al empleo, no se ha recuperado, fuerte golpe a los salarios, esto tampoco se ha recuperado. Y en tema de la inversión se sigue viendo desmotivada porque hay un discurso oficial por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en donde todos los días pues hay novedades que no gustan mucho a los inversionistas y esto desestimula la inversión. Y bueno, obviamente para la banca el cierre del año también va a ser bastante complicado. Si bien con las prórrogas que se otorgaron se pateó el balón, me parece que poco a poco se irá cristalizando el tema, habrá que cristalizarlo, no se puede ocultar el tema por debajo del tapete, habrá que sacar ese polvo que se guardó en el tapete, llevarlo a los resultados. Y bueno, hace unos días la Comisión Nacional Bancaria y Valores, que encabeza Juan Pablo Graf, dio a conocer ya las últimas cifras agosto de la banca. Y bueno, la cartera del crediticia disminuyó 1.9% real. La captación curiosamente creció 5.9%, pero en particular la captación a la vista, 11.5% de crecimiento en agosto. Esta captación es muy barata, ya saben, los bancos pagan muy poquito, 2%, 2.5% de interés, y obviamente, pues, y además esta captación a la vista constituye el 60% del ahorro. Bien manejada por los bancos, pues puede constituir puede dar una muy buena rentabilidad. Pero aún así, pues las utilidades en agosto se contrajeron 32.6%. Y más puntual, por ejemplo, el crédito comercial cayó 1.1%, el de las empresas 0.4% y estados y municipios 7%. La de consumo, que es tan importante, se ajustó 9.6%, tarjeta de crédito 11%, créditos personales 19%, nómina 4.3%, el crédito automotriz cayó 2.6% y el de la vivienda creció, pero el de interés social cayó 13.7%. Y bueno, ya les platicaba, Pedro, hace unos días que hay varios bancos que presentan pérdidas. Hablábamos, por ejemplo, de Banco Compartamos, de Carlos Danel. Hoy les puedo platicar también que Banco Hacendo, de Javier Reyes, este banco trae serios problemas, también trae pues pérdidas. También pues en los perdedores está ABC Capital, está Autofin, de Juan Antonio Hernández, está Finterra, está Forjadores, de Eduardo Priego. Y bueno, de hecho, varios de estos bancos tienen muy poca rentabilidad o van a tener más poca rentabilidad, y les platicaba que los expertos apuestan a que muchos de estos se van a consolidar. O sea, vamos a ver una fuerte consolidación de los bancos pequeñitos. Varios de estos muestran una alta morosidad, o sea, cartera vencida más alta que la del sistema. La del sistema está por abajo del 3%, pero esto se debe a que hubo las prórrogas. Pero aún así, más allá de las prórrogas, ABC tiene un índice de morosidad de 8.7%, Autofin 6%, Banco American Express una morosidad del 7%, con su banco de Carlos Fuentevilla 6.3% y Bancopel de Julio Carranza, la dirige Julio Carranza, está en 10.8%, aunque vale la pena mencionar que este banco, pues digamos, ha tenido pues ya una mejora. En este grupo hay algunos además que tienen una muy baja cobertura de cartera, o sea, no tienen las provisiones adecuadas. ¿Quiénes son?
Finterra está en 47% de cobertura, Autofin 49%, ABC 50.7%, y bueno, esto significa que pues, no tienen cubierta toda su cartera. Simplemente para comparar, Citibanamex, que encabeza Manuel Romo, que también ha tenido algunos problemas de rentabilidad en los últimos meses, bueno, pero ellos sí tienen una cobertura de cartera de 261%, significa que por cada peso que tienen de crédito tiene una cobertura de 2.1 pesos. No es el caso de estas instituciones que les he mencionado. De hecho, hay otros grandes, otros bancos más grandes que también no atraviesan su mejor momento en lo que son coberturas. Por ejemplo, B por Más de Antonio del Valle Perochena tiene una cobertura de 92.5, o sea, está por abajo del 100%, ni siquiera 1 a 1. Y Banco Mifel de Daniel Becker está por abajo, está alrededor del 67%, o sea, tampoco tiene una cobertura del 100%. Así que bueno, recientemente vimos una postura del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, diciendo, oigan, los bancos tienen que ayudar, tienen que prestar porque la actividad económica los necesita. Y los bancos, bueno, pues ahora ya tomaron providencia de ese discurso y dicen, bueno, sí estamos prestando. La verdad es que no pueden prestar y la verdad es que tienen que ser bastante cautos porque el entorno no está como para estar jugando. Ya lo vimos en la crisis 1994-95, los bancos no se comportaron bien y quebró el sistema bancario. En ese sentido, bueno, los banqueros saben que tienen que ser cautelosos porque de hecho pues tienen prórrogas por 1 billón de pesos, equivalente a su capital, y bueno, probablemente si no se les paga un 30% de ese billón de pesos, pues imagínense lo que va a hacer para las instituciones bancarias. Y Pedro, también esta mañana quisiera comentarles, Aeroméxico, que lleva Andrés Conesa, ha incumplido el convenio establecido con sus pilotos en cuanto al ajuste de sus remuneraciones. Se había pactado con los pilotos un incremento de inflación cada año por los próximos 4 años. Este año correspondía un 3.78%, se tuvo que hacer el ajuste a mediados de este mes. No se ha dado, Pedro, y además, por si fuera poco, Andrés Conesa, su equipo, pues no ha querido tener ninguna negociación con ASPA, que comanda Rafael Díaz Covarrubias. Si bien sabemos la aerolínea está en Chapter 11, el acuerdo fue previo, de hecho se hicieron algunos ajustes durante el COVID y en congruencia, bueno, los pilotos ya han ajustado sus jornadas de trabajo al dejar de lado su apoyo a lo que se refiere al transporte de carga. Esto en apego al contrato colectivo. Así que bueno, pues esta aerolínea, Aeroméxico, en falta y pues los pilotos por lo pronto, pues ni modo, no tendrán el incremento que se había previsto de 3.78%, no obstante que el convenio está suscrito. Y Pedro, hoy se dio a conocer el dato del PIB, el dato oportuno del PIB, muy cerca de lo que preveían los analistas. Ayer platiqué con Jorge Gordillo, titular del equipo económico de CI Banco, y él preveía pues justamente un rebote del PIB del 12% comparado con el que se tuvo en el segundo trimestre, pero ya el anual 8.5%. ¿Cuál fue el dato? Bueno, finalmente sí hubo ese rebote del 12% si se compara el PIB del tercer trimestre con el segundo trimestre, pero ya el anual hay una caída de la economía de 8.6%, o sea, muy apegado a la realidad del sector industrial, una caída de 8.8% anual, servicios, una caída de 8.8% anual, y agropecuario es el único que contribuye con un número positivo, 7.6%, pero tiene una participación muy baja en el producto. Ahora, ¿cuál es el verdadero reto? El cuarto trimestre. El peor reto se ve para el cuarto trimestre. De hecho, CI Banco ajustó la expectativa de crecimiento para todo el año del PIB, la ajustó a un retroceso del 9%, muy cerca de lo que está sucediendo, una caída inédita. De hecho, pues es la sexta caída consecutiva que muestra el PIB. Y bueno, no hay nada escrito, Pedro, para el cuarto trimestre. ¿Por qué? Por la incertidumbre. Los mercados han venido bajando porque se anticipa que la economía global pueda tener una nueva baja en su actividad económica por el rebrote del COVID y por las medidas que se están tomando nuevamente en Europa
para prevenir este rebrote, y obviamente estas medidas de contención podrían tener un nuevo ajuste a la actividad económica, y entonces, bueno, pues la incertidumbre está presente y todos los pronósticos que se puedan hacer para el último trimestre, este trimestre que estamos viviendo, pues no son muy claros. Así que ese pronóstico de CI Banco de 9% quizás se ajuste. Bueno, Pedro, pues el comentario de negocios de esta mañana, ya de viernes, aquí en la capital de la República. Gracias, como siempre, querido Alberto, y se ve sí que este COVID no da tregua. Y... No, bueno. Terrible, Pedro. Terrible en Europa, en Estados Unidos, en China, en Rusia. Obviamente, pues en México, ni qué decir. Gracias, querido amigo. Te mando un abrazo y buen fin de semana. Gracias, Pedro. Y no hay que bajar la guardia, Pedro. O sea, más allá de muchos irresponsables que ves en la calle y que no traen tapabocas, creo que todos tenemos que seguir cuidándonos, por favor, porque en la medida que todos nos cuidemos, vamos a lograr contener más rápido esta pandemia. Si todos somos irresponsables, pues ya te imaginas. Bueno, como lo estamos viendo en el Estado de México, ahí en Valle de Bravo, debías de ver, Pedro, es una cosa patética. Los taxis no usan cubrebocas, las personas se ponen a platicar en la calle sin cubrebocas, terrible. Las autoridades hacen carreras atléticas, hace unos días que estuve por ahí, en fin, absurdo lo que estamos viviendo en algunas entidades y con autoridades totalmente omisas a la problemática, Pedro. Sí, mira, si una autoridad no da el ejemplo, dicen que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, y si no hay ejemplo, pues entonces no hay arrastre. Y tienes toda la razón, por lo menos que lo demos tú y yo y todos los que nos dedicamos a la comunicación. Así es, Pedro. Igualmente, Pedro, un gran fin de semana, ¿eh? Igual también para ti, querido Alberto Aguilar. Esta es la realidad de lo que estamos viviendo en este mundo, en México hoy.